Me llamo Clara y ya pasé de los 60, pero en mi corazón ese número me pesa menos que las cicatrices invisibles de años enteros entregados a los otros. Dejo que la cafetera haga su trabajo sin apuro a las 6 de la mañana. La miro llenar despacio mi taza, como si supiera que ese único café en silencio me pertenece y nadie más lo disputará. Casi toda mi vida la viví en esta casa de la esquina, la que levantó mi padre con sus manos y donde yo crié a mi hijo, Rodrigo. Él fue mi razón y mi debilidad por más tiempo del que me atrevo a confesar en voz alta. A veces siento mi cuerpo rígido, los dedos anudados de tanto lavar, fregar, acomodar las cosas de todos, menos las mías. Parece que hasta mi manera de andar por los pasillos, pisando leve, sin hacer ruido, es la costumbre de no incomodar a nadie. Yo misma organicé mi vida alrededor de los demás, convencida de que ese era el sentido, que ser madre era darlo todo y no mirar atrás. Renuncié a un trabajo que me gustaba mucho. En la biblioteca me sentía útil, pero no había cómo compaginar los horarios con las necesidades de Rodrigo, tan pequeño y asustadizo. «Mamá, quédate», me decía, y yo solo sabía decir que sí. Después, cuando crecimos, él y sus responsabilidades universitarias, tomé hasta 3 empleos diferentes, desde cuidar ancianos ajenos hasta limpiar oficinas de madrugada, para que no le faltara nada. Las manos me dolían, pero callaba. Conocí a un hombre amable una vez, pero no avancé. No podía traer a alguien nuevo a mi vida si mi hijo ni siquiera se esforzaba por aceptar mi soledad. Sin buscarlo, fui renunciando también al amor. Mi relación con mi hijo fue siempre de protección exagerada. A veces, sentía que él pensaba que mi presencia era un hecho inevitable. Yo era el mantel ya puesto sobre la mesa por la mañana, la ropa limpia doblada sobre su cama. Solo que nadie se pregunta nunca quién lava y plancha. Eso me persigue cuando recuerdo cómo me normalicé el cansancio y la tristeza. Es solo una etapa, Clara, pensaba. Pero la etapa duró décadas y me tragué mis propias ganas de llorar, mis enojos sin destinatario. Olvidé lo que era recibir un abrazo sin tener que pedirlo primero. Hasta hoy, cuando quedé viuda, Rodrigo decidió que debía mudarse conmigo para ayudarme, pero la ayuda era para él. Traía a su novia, sus amigos, y yo me volvía invisible en mi propia cocina, esquivando risas que no eran para mí. Mi situación económica nunca mejoró, pese a que entregué años al trabajo y los remiendos. La jubilación apenas alcanza, y dependo de la renta de una de las habitaciones. A veces compro pan francés en vez de pan de molde porque me sale más barato. El frasco de café instantáneo dura semanas. Me doy cuenta de que, para muchos, soy la viejita amable de la esquina, la señora sufrida. Siento en los hombros el peso de no tener un lugar propio en la mirada de nadie. Yo misma me veo como un eco. Si dejo de moverme, desaparezco. Hay 2 recuerdos que me visitan constantemente. Uno es cuando Rodrigo tenía 7 años, la primera vez que se enfermó fuerte. Pasé 3 noches sin dormir, sentada a su lado, cambiando pañitos fríos. Recuerdo que, al amanecer, él me miró con los ojos vidriosos y murmuró: «No te vayas nunca, mamá». Y yo sentí que ese era mi mandato en la vida, no irme nunca. El otro flashazo me agarra, a veces, mientras doblo toallas, la mañana en que cumplí 40 años, y Rodrigo olvidó comprarme una torta. Me abrazó apurado antes de irse, y yo le dije que no importaba. Pero dentro mío se abrió una grieta chiquita. Esa grieta fue ensanchándose año tras año. La casa guarda mi historia. Las paredes tienen marcas de cuando Rodrigo corría con sus carritos. Las cortinas descoloridas son testigos de mis madrugadas. El jardín, antes lleno de helechos y geranios, ahora luce descuidado porque al hijo ya no le interesan las plantas, ni a la nuera, ni a nadie que viva aquí que no sea yo. El living, con su tapiz deshilachado y los retratos en blanco y negro, parece un museo pequeño y sin visitantes. El olor a refritos se mezcla con el de naftalina y encierro. En este espacio, tan lleno de pasado, mis pasos se vuelven más pesados cada día. Y yo, que siempre fui tan poca cosa para mí misma, me sorprendo mirando por la ventana, preguntándome cuánto me queda de vida que sea realmente mía. La boda de mi hijo debía ser el día más feliz de su vida, y en cierto modo, también el mío. Llevaba semanas organizando detalles, hasta tarde en la noche, cosiendo a mano los centros de mesa, manteniéndome disponible para cualquier crisis. Sin embargo, al llegar aquella tarde al salón de eventos,
Sentí que el aire era más frío de lo normal, como si el clima mismo presagiara lo que vendría. El lugar brillaba con una luz cálida, las paredes decoradas con tonos champán y flores blancas, el zumbido de muchas voces, el eco de copas encontrándose, la música ambiental y los pasos apurados de los camareros llenaban el aire. Todo giraba rápido, menos yo. Desde el primer momento noté que mi sitio en la fiesta no era el que imaginaba. La madre de la novia me saludó apenas, fría y cortante, mientras organizaba a los familiares en la mesa principal. «Tú puedes ir ahí», me indicó una organizadora, señalando una mesa pequeña y lejana, junto a la puerta que daba al estacionamiento. No protesté, aunque un calor extraño me subió por el cuello. Los manteles olían a almidón y a perfume barato de ambientador. El ruido cercano de la cocina, los platos apilándose y la brisa que entraba cada vez que alguien abría la puerta me hacían sentir aún más lejos del centro de la celebración. Vi a mi hijo de lejos, rodeado de amigos y primos, riendo alto. Quise acercarme, pero cada vez que me dirigía a él, otra persona lo llamaba. Otra foto, otra felicitación, otra copa. Finalmente logré abrazarlo. Fue breve y frío, sin el brillo en los ojos de cuando era niño. «Mamá, ahora no puedo. Te veo después», murmuró, mirando a su esposa, que lo apuraba con gestos. Durante el brindis, el padre de la novia subió al escenario y habló largo sobre el esfuerzo y el amor familiar. Nadie mencionó mi nombre, ni una palabra sobre mi sacrificio, ni agradecimiento. Una de mis hermanas, sentada a mi lado, me susurró: «Tranquila, así es la vida. Los hijos crecen». Sus palabras no me aliviaron. Me parecían lejanas, gastadas, dichas por costumbre. Se sirvió la cena y los camareros pasaron a mi lado 2 veces antes de dejarme el plato, ya casi frío. El aroma de la carne mezclada con la salsa y la fragancia densa de las flores me revolvía el estómago. Miraba los platos llenos en otras mesas, las personas brindando, la felicidad ajena como un espectáculo aparte. Notaba cómo las miradas resbalaban sobre mí, como si no estuviera realmente allí. Alguien tropezó cerca de mi mesa, un camarero apurado, volcando media copa de vino tinto sobre mi vestido claro. Apenas murmuró disculpas antes de seguir su camino. Sentí los ojos de varias personas en mí, algunas risitas contenidas. Me levanté con disimulo para tratar de limpiar la mancha en el baño, recorriendo lentamente el pasillo adornado de pétalos, donde la música parecía volverse más lejana y sorda. El papel del baño áspero rascó mi piel, y el reflejo del espejo me mostró los hombros caídos y la expresión derrotada. Cuando regresé, encontré mi silla ocupada por una tía lejana. «¡Ay! No la había visto. ¿Se va a sentar aquí?», dijo con una sonrisa impostada, entregándome la silla pero girando de inmediato para hablar con otra persona. Sentí el estómago encogido, ganas de no volver más. Otra situación me hizo tragar en seco. La organizadora se acercó y me pidió repartir unos recordatorios. «Es que los más cercanos están ocupados. ¿Puede usted?», asentí, sintiéndome una empleada, no la madre del novio. Al pasar por la mesa principal, escuché a una prima decir: «Ni parece que sea la mamá. Se ve tan apagada». No respondí. Mi hijo, al recibir el recordatorio, apenas me dirigió una mirada. «Deja ahí, mamá. Después lo veo», me dijo, hablando ya con otra persona. Las conversaciones en las mesas parecían hacerse a mi alrededor, nunca conmigo. La música subía de volumen, la pista de baile se llenaba. En un momento, la madre de la novia me pidió que me apartara para una foto familiar. «Por favor, puede dejar espacio para los abuelos», indicó mostrándome con la mano. Me retiré en silencio, encogiéndome aún más. Los zapatos me apretaban, las manos me sudaban y sentía que todo el salón me observaba, aunque en realidad solo pasaba desapercibida. Al terminar la ronda de bailes, una amiga de mi nuera me abordó. «¿Se encuentra bien? Apenas la vi hoy», preguntó, rápida, antes de mudarse a otra conversación sin esperar mi respuesta. Nadie realmente quería saber de mí. La gota final fue cuando, en medio del bullicio, escuché mi apodo de infancia burlado por unos sobrinos lejanos, entre risillas. «Ahí está la tía invisible», bromeó uno, mientras el otro asentía. «Sí, nadie la toma en cuenta». Me tragué el llanto. Sentí los ojos humedecerse, la garganta apretada. Miré una vez más el salón iluminado, las risas, los brindis, la música y el olor a flores. Me sentí expulsada de una fiesta para la que trabajé tanto. Y ahí, en esa esquina fría,
bajo la luz dura de la puerta de servicio. Me sentí completamente invisible. Salí de aquella fiesta caminando despacio, sintiendo el aire helado en mi rostro como un golpe seco. Las luces de la calle titilaban sobre los charcos, y mientras avanzaba, mis pasos resonaban solitarios en ese asfalto mojado. Por dentro, era como si una cascada silenciosa me estuviera ahogando. Recordaba aún las risas, la música, las charlas en voz alta. Mi imagen en ese salón, con los hombros caídos, el plato en la mano, la voz tragada, se repetía una y otra vez en mi cabeza. Fue justo al girar la esquina de casa que la claridad me atravesó. No fue explosiva. Sentí un sacudón hondo, como si algo viejo se desprendiera lento de las costillas. Por primera vez, vi todas las escenas repetidas de mi vida como si fueran una única canción rayada. La vez que cancelé mi viaje porque mi hijo tenía un resfriado leve. La noche en que mi marido me pidió que dejara el empleo para cuidar mejor de todos. Y yo dije que sí antes de pensar. Incluso la mañana en que mi hermana llegó llorando y pospuse mi cita médica. Porque yo soy fuerte. Puedo esperar, como siempre. Caminando cada paso se volvía más firme y más doloroso a la vez. ¿Hasta cuándo?, pensé. ¿Hasta cuándo haces todo por los demás? El aire frío me hizo pestañear con fuerza y sentí una rara presión en el pecho. Me cuestionaba. ¿Tanto cuesta decir que ya basta? Parecía increíble que una vida tan llena de deberes y entregas pudiera ser, a la vez, un hueco tan grande de todo lo otro. ¿Cuándo pensé realmente en lo que yo deseaba o necesitaba? Las imágenes de la fiesta me revolvían el estómago, pero lo concreto era claro. Yo no quería más de eso. El bolso colgaba flácido de mi brazo, y adentro el monedero daba vueltas, igual de vacío que yo. Rodeé la plaza y, por inercia, recorrí los mismos pasos de siempre. Las ventanas en penumbra bañaban las calles de amarillo. Recordé con nitidez dolorosa el cumpleaños de mi hija cuando, luego de horas cocinando y decorando, terminé lavando los platos sola, mientras todos hacían chistes en la sala. Esa noche me quedé mirando el reflejo de mi rostro en el agua sucia, pensando, un día quizás, cierta visión empezó a cristalizarse. Mi rol de fondo, mi vida puesta en pausa por otros, siempre otros. En ese trayecto de 20 minutos, sentí que pasaba toda mi vida. Provocaba dolor, pero también una sensación de alivio. Me reconocía, por fin, dentro de mi propia historia. Las voces del evento zumbaban todavía. «Mamá, trae más hielo. Dale, podés sacar la basura». Y yo sin palabras, tragándome la urgencia de gritar. ¿Tanto les costaba mirar más allá de su comodidad? ¿En qué momento dejé de ser persona para ser solo función? Apuré el paso. Los sonidos lejanos del tráfico parecían envolventes, amortiguando todo menos mis pensamientos. Llegué cerca de casa y me detuve frente al pequeño jardín mal cuidado. Las malezas crecían sin control, símbolo triste de mi descuido hacia mí misma. Ese rincón olvidado, con macetas quebradas y tierra seca, era el exacto espejo de cómo me sentía, vacía, aguada, casi invisible. Me arrodillé sin soltar el bolso, dejando que la tela áspera y fría de mis pantalones rozara la gravilla. Tomé un puñado de tierra seca y lo dejé escurrir entre los dedos. Aquello, tan poco importante, parecía ahora un acto de invocación. Pensé, y lo sentí en el cuerpo, que necesitaba recuperar mi voz, mis pequeños gustos, mis espacios. Visualicé todos esos momentos en los que solo fui espectadora de mi propia vida. La tensión acumulada en mi nuca y hombros se transformó en una energía nueva, apenas nacida. Sabía que nadie vendría a rescatarme ni a reconocer lo que hacía, y era justo eso lo que me abrió los ojos. Lo entendí de golpe. Siempre esperé, inconscientemente, que agradecieran, que percibieran, pero ya no tenía sentido. Entré en casa. El olor a humedad, la mesa cubierta de papeles de otros, platos sin lavar, prendas que no me pertenecían. Todo era señal de lo que postergué. Caminé directo al cuaderno viejo guardado en el cajón, el que nunca usé, por falta de tiempo. Lo abrí. Escribí mi nombre. Era tan simple como revolucionario. Escribí en letras grandes: «Hoy soy yo». Sentí el chasquido de mis huesos al sentarme, el crujir de la silla. Cerré los ojos unos segundos y respiré lento. El peso del día aún estaba encima, pero debajo, algo empujaba con fuerza. Una determinación distinta. Me prometí, en silencio, dar un primer paso. Cualquier paso, por pequeño que fuera, sería el inicio.
Esa noche no dejé la luz de la cocina encendida para los demás. No preparé la agenda del día siguiente de nadie, excepto la mía. Apagué el móvil y me recosté en la cama, envolviendo el cuaderno contra el pecho como quien encuentra un salvavidas. Por primera vez en muchos años, sentí calor en lugar de vacío. Repetí casi en susurro: hoy empiezo por mí. Me desperté sintiéndome extraña. Había dormido poco, pero el cansancio en mi cuerpo era más liviano, una especie de vértigo a punto de estallar bajo la piel. La casa respiraba ese silencio habitual, solo roto por los pasos lejanos de mi hija, que se preparaba apurada en su cuarto, y el goteo de la canilla del lavabo que venía ignorando hacía semanas. Me aferré por un momento a la frazada, pensando en retroceder, en quedarme un poco más y dejar pasar el impulso que había nacido anoche, en la caminata de regreso tras la humillación. Pero me obligué a levantarme, como si temiera que, de quedarme quieta, todo se esfumara. Me alisté despacio, como si cada movimiento dictara el ritmo de una vida nueva. Me vestí con la ropa que más me gustaba, la que nunca usaba para no gastar. Me serví un café, ahora sin apuro ni multitareas. Abrí la ventana de la cocina y dejé entrar el aire fresco, mezclado con olor a pan y el bullicio de la calle. Ese aroma me ancló en el presente. Caminé hacia el cuarto de mi hija. Respiré hondo antes de entrar. La vi embrollada entre libros tirados y ropa en el piso. Suspiré. En voz baja le dije que hoy no podría ayudarla con la matrícula que debía pagar en la universidad. Sus ojos se abrieron grandes, sorprendidos y molestos. Pero, ¿y el dinero, mamá? Hoy no lo tengo, y no voy a buscarlo por nadie más. No grité, no pedí perdón. Mi tono fue firme pero sereno. Seguí avanzando por el pasillo, sintiendo cómo se tensaban mis músculos, esperando el grito, la queja, el portazo, pero solo hubo silencio. Fui hasta mi propio cuarto y abrí la vieja caja de madera que mi madre me dejó. Allí estaba guardada una suma que venía reservando por si acaso. Nunca la usé para mí. Saqué el fajo de billetes. Lo conté despacio. Esta vez sería para mí. Me senté unos minutos en mi cama, pensativa, repasando en la cabeza cada vez que había sacrificado una oportunidad, un momento de respiro, por mi familia. La primera vez que rechacé un viaje de trabajo para cuidar de mi hija enferma. O cuando vendí mis herramientas para pagarle la deuda a mi hermana. E incluso la vez más reciente, ayer, cuando limpié la casa para la visita de los demás, mientras todos me ignoraban. Ahora, en aquel instante solos mis pensamientos, algo en mí se quebró, pero no dolía. Era una sensación de alivio. Me dirigí al pequeño local vacío que tuve cerrado años. Caminé despacio por la vereda, notando el olor húmedo de la mañana y las ramas húmedas que cubrían el umbral. Saqué la llave del bolsillo. La pesadez del metal era reconfortante, y con una decisión serena, abrí la puerta. Adentro, el aire estaba espeso y olía a encierro y polvo. Pasé la mano por una de las viejas máquinas de coser y sentí el frío del metal bajo la piel. Encendí la luz. Todo era desorden. Cajas apiladas, retazos olvidados, revistas viejas con páginas pegadas. Sin dudarlo, abrí las ventanas, dejando que el aire fresco circulara, arrastrando el olor rancio. Empecé a limpiar. Fregué el piso, ordené las telas, tiré lo que ya no servía. No pensaba en nadie más, ni en lo que diría mi hija, ni en si mi exmarido vendría luego a buscarme. Por un instante, dudé. ¿Y si nadie apoyaba mi iniciativa? ¿Si me juzgaban? ¿Si quedaba sola? Pero enseguida la duda fue empujada afuera por el impulso de acción, como si me hubiese estado esperando siempre, agazapado, para vivir. Mientras limpiaba, encontré una tela azul con pequeñas margaritas. Recordé la vez que pensé hacerle un vestido a mi hija, pero luego nunca tuve tiempo porque surgió algún incendio familiar que apagar. Toqué la tela, la apoyé sobre la mesa principal y sentí un calorcito recorrer mis dedos. No respondí llamadas. El teléfono sonó varias veces. Vibró mensajes. Dejé todo apartado. Por fin me sentí dueña de mi tiempo. Con cada movimiento, sacar el polvo, coser un poco, organizar las cosas, sentía cómo el peso de los años de sacrificio se iba diluyendo. El símbolo de todo esto fue un pequeño delantal que cosí para mí misma. Algo simple, nada ambicioso. Nadie más lo había visto. Nadie lo pidió. Lo cosí en silencio, concentrada, como un ritual. Cuando me lo puse sobre la ropa que tanto me gustaba, sentí que por fin habitaba un cuerpo propio, no el de una sombra, no el de la sirvienta de una familia que no mira. A la tarde,
Empecé a acomodar mis primeros productos en la vidriera. Un vecino pasó y me saludó con curiosidad, sin saber de dónde nacía mi repentina energía. Le sonreí y seguí, convencida de que era mi espacio, mi derecho. Afuera, el sol se filtraba entre las cortinas, haciendo brillar las motas de polvo que bailaban en el aire. Mi cuerpo tembló levemente de cansancio, pero era una vibración buena, de aquellas que anticipan lo nuevo. En todo ese día, nadie vino a reclamarme, a exigirme nada, apenas un eco de incertidumbre. Si todo esto fracasaba, sería solo culpa o mérito mío, pero estaba bien. El alivio pesaba más que el miedo. Guardé la llave en el bolsillo, cerré el local y sentí que, por primera vez desde que era adulta, tenía un secreto propio, un lugar a donde nadie más podía entrar sin mi permiso. Al volver caminando a casa, el aire nocturno me abrazó y sentí que mi pecho era liviano, como si cada paso borrara huellas viejas de sumisión. Y en ese recorrido, me prometí a mí misma que no regresaría jamás a la sombra. Las primeras horas después de mi decisión transcurrieron en un silencio que me pareció denso, casi sólido. No era el silencio habitual de la casa, sino uno tenso, sostenido en la espera de la reacción de los demás. Me preparé un café, buscando el consuelo en el aroma fuerte, pero el zumbido de mi cabeza no cesaba. El teléfono sonó, vibró y volvió a sonar. Eran mensajes de mi hija. Primero cortos, casi dulces, una pregunta disfrazada de preocupación. Después, más largos, cargados de una ansiedad áspera. ¿Cómo hiciste eso sin avisar? Mamá, ¿tenés idea lo que generaste? Y la última, cuando quieras hablar, llámame, si te queda un poco de consideración. Abrí la ventana, respiré hondo, y por primera vez preferí no responder. Opté por dejar que las palabras danzaran en la pantalla, estáticas, sin atravesar mi espacio. Me ocupé de tareas sencillas. Lavé unos platos, regué las plantas de la galería, pero cada ruido de la calle, cada bocinazo, me sobresaltaba. Sentía el cuerpo encogido, el estómago apretado. En el fondo, la certeza de que algo irreversible había comenzado me provocaba una mezcla de terror y alivio. No tardaron en llegar más intentos. Mi hermana me llamó, insistente. ¿Qué te pasa? Decime que esto es una exageración. Repitió varias veces al dejar un mensaje de voz. Después, un mensaje de mi ex esposo. Estás arruinando todo. No me hagas esto a mí, ni a nuestra hija. Pensa bien lo que haces. La palabra nuestro me punzó, como si significara aún alguna pertenencia sobre mí. Sentí la presión como una mano invisible que intentaba revertir mi gesto, devolverme a mi rincón antiguo, a la versión funcional y dócil de mí. Hubo mensajes más sutiles, como los de la vecina. Te vi ayer. ¿Estás bien? Si necesitas algo. Pero no des bola a chismes, ¿eh? Y también indirectas en los grupos familiares. Las madres siempre sacrificándose por todos, aun cuando nadie lo ve. Algunas eran dagas disfrazadas de cariño. Esa tarde, alguien golpeó la puerta. El sonido martilló mi pecho. Era mi hija, con el rostro crispado y los ojos húmedos. ¿Por qué te pones en este plan ahora? Con todo lo que hicimos por vos, ¿esto es lo que merecemos? Su tono era de reproche, pero había algo de súplica también. Me mantuve firme. La miré, respiré hondo y le dije apenas lo mínimo. Ella subió la voz. ¿Quién te llenó la cabeza? Vos no eras así. Siempre pensaste en todos menos en vos. Ahora cambiás de repente. Eso no es normal. Un silencio se interpuso entre nosotras, un muro inquebrantable. La vi marcharse con paso apresurado, y por un segundo vacilé, pero me obligué a sostenerme en el límite que había trazado. Cerré la puerta con suavidad. Me recosté sobre el respaldo del sillón, sintiendo el temblor recorrerme la espalda y los muslos. Las horas siguientes fueron una sucesión de intentos de contacto, llamadas perdidas, mensajes no leídos, un par de correos electrónicos, incluso un contacto indirecto de una tía lejana. En la familia hay que hacerse cargo, querida. Habla, arregla, no cortes puentes. Percibí cómo la culpa buscaba formas de filtrarse. Pensá en tu nieto. Nunca quisimos herirte. Así no se solucionan los problemas. Leí cada frase. Devolví el teléfono al cajón, dejando que se ahogara allí la urgencia de los demás. El aislamiento se fue instalando despacio. Caminé por la casa, reconociendo mi cuerpo como un territorio que rarezas nuevas recorrían. Por momentos, la soledad se encarnó en angustia. Miré la mesa larga y pensé en las noches donde éramos muchos, y yo la última en sentarme, siempre sirviendo a todos.
La imagen me sacudió. Me abracé los propios hombros, como para recordarme que podía cuidarme sola. A los 2 días, mi amiga Laura vino a visitarme. Trajo una bolsa con facturas y, con su tono de costumbre, intentó mediar. No seas terca, che. Yo entiendo que hay cosas que duelen, pero tampoco hay que cortar todo así. ¿No te das cuenta de lo que están diciendo? Sentí su preocupación genuina, pero también un juicio. Su lealtad era a la vieja versión de mí, la que siempre cedía. No me interesa lo que digan los demás. Estoy cansada de medir mis pasos para que otros no se molesten, respondí, más serena de lo que esperaba. Ella atinó a mirarme extrañada y me dijo: «Antes no hablabas así. No sé si me gusta este cambio». La soledad se intensificó esa noche. Circulaba por la casa como una corriente fría. Me asomé a la ventana y miré el vecindario, las luces de las otras casas, los ventanales encendidos. Me pregunté si también del otro lado alguien estaría batallando con la culpa o el aislamiento. Espié mi reflejo en el vidrio, el rostro cansado, las ojeras profundas, pero una luz nueva en la mirada. El tercer día, otra arremetida. Esta vez, mi hija escribió: «Me avisa la tía que ni contestás. ¿Vas a pasarte la vida así, alejándote de todos?» Es egoísmo, mamá. Siempre pensaste en todos menos en vos. Hasta hoy. Ahora parece que te olvidas de que existimos. Leí y borré la respuesta antes de enviarla. Me sorprendí al sentir que el enojo no se transformaba en culpa, sino en una fuerza sorda, algo que empujaba hacia adelante. Esa noche pasó lenta. El silencio era casi un susurro. Leí un libro, encendí una vela perfumada, me dejé envolver por el olor a lavanda. Casi pude sentir que el aire en la casa era distinto, más liviano. Me encontré arreglando el living, cambiando algunos muebles de lugar, como marcando otro territorio, delimitando mis propios bordes. Volvieron a llamar y a escribir. Ahora alternaban entre amenazas y súplicas. «Si seguís así, te vas a quedar sola. Esto no es ser madre. No pensás en cómo nos duele». Conté cada golpe. Eran exactamente los mismos que tantas veces me habían hecho retroceder. Pero, en vez de acobardarme, sentí un pequeño brote de alivio. Me repetía a mí misma, en voz baja: «No tengo que volver atrás». Otra vez, Laura vino. «Tenés que parar. No es vida estar sola, ¿sabes? Nadie lo va a entender. La familia no te lo va a perdonar. Yo tampoco comparto este encierro tuyo. Te lo digo con cariño». Sus palabras dolían, pero traté de ver más allá. Su propio miedo de perder algo seguro, de quebrar una rutina de décadas. Simplemente le sonreí y dije: «A veces, la tranquilidad asusta, pero yo la prefiero antes que el ruido de la culpa». Las noches siguientes dormí mejor. Fui recuperando el sabor del café a la mañana, el calor del sol entrando por la ventana. Me tomé el tiempo para mirar a mi alrededor y descubrir en el fondo del silencio algo parecido a la esperanza. El teléfono seguía sonando, la puerta también, los mensajes se amontonaban, pero cada vez me sentía más capaz de dejar todo eso pasar. Ese fue el verdadero contragolpe. La presión insistente, la vieja maquinaria de la culpa y las súplicas, los rostros que antes me convencían de ceder. Pero yo, por primera vez, me sentí plantada en mi sitio. Pude notar el cambio no solo adentro, sino también en las paredes de mi casa, que ahora no eran prisión, sino refugio. Las revisé, con la luz del final del día, y me vi habitándolas, no solo sobreviviendo en ellas. Así fui moldeando límites, deteniendo el impulso de volver a lo seguro y cómodo, sosteniendo minutos enteros de duda sin caer. Era una batalla interna, un pulso tenso pero vital. Cuando abrí el cajón y vi el viejo portarretrato familiar, lo dejé allí, sin necesidad de volver a acomodarlo en su lugar visible. Aprendí en esos días de contragolpe y retaliación que hay exilios peores que la soledad, el exilio de una misma. Ahora, por fin, era yo quien elegía dónde, cómo y con quién estar. Me desperté temprano, como si la ansiedad me hubiera zamarreado para sacarme de la cama. Hacía días que el silencio se plantaba en mi casa como un huésped incómodo. Era una quietud rara, eléctrica, como si algo estuviera a punto de explotar y yo fuera la única en no saber el motivo real. El correo de la semana anterior aún estaba apilado en la mesa. Sobres, facturas, una queja del condominio por no podar las plantas. Nunca era suficiente para nadie, ni con el jardín. Y un sobre marrón con mi nombre escrito a mano. Lo había pasado por alto, por puro cansancio y costumbre de recibir solo malas noticias.
Pero esa mañana algo me llamó la atención. Ese sobre había sido abierto y vuelto a cerrar con cinta. Eso me inquietó. Con dedos temblorosos, retiré el papel adhesivo y saqué una hoja desgastada. Era una carta. La reconocí inmediatamente, aunque me costó recordar de dónde. El membrete era viejo, casi de otro tiempo, y la caligrafía, la de mi madre. Mientras leía, una extraña presión comenzó a apretarme el pecho. En la carta, mi madre le pedía a mi esposo que cuidara de mí pase lo que pase, que no me faltara nada porque ella ya veía que yo ponía a todos antes que a mí. La fecha era del mes antes de su muerte, justo cuando empecé a sentir que estaba perdiendo mi lugar en el mundo. Pero lo que realmente me estremeció fue el párrafo final. Por favor, no uses su nobleza. No repitas el daño que le hacen a las mujeres buenas. Aprovecharse de su amor hasta vaciarlas por completo. No podía respirar. La carta terminaba con una postdata. Nunca le digas que tuve que pedir esto. Miré el sobre. No era la primera vez que lo veía. Lo había visto una vez, hace muchos años, en el cajón privado de mi esposo. Pero en mi afán de no invadir, nunca pregunté nada. Ahora caía en la cuenta de que todos estos años, él lo ocultó intencionadamente. Nunca creí que necesitara protección, pero, al parecer, mi madre sí lo había sentido necesario. Sentí una mezcla de ira y alivio. Ira, porque confirmaba lo que sospechaba, pero había enterrado con excusas y trabajo. Y alivio porque, en un acto de amor y de miedo, mi madre había visto algo que yo jamás quise aceptar, que me usaban, que mis sacrificios nunca serían suficientes para quienes solo sabían pedir más. Durante horas caminé por la casa, pasando los dedos por las paredes descascaradas, los muebles comprados a plazos y las fotos familiares donde siempre estaba sonriendo al fondo. El mundo tenía otro color, como si por fin hubiera corrido una cortina pesada y asomara una luz implacable. ¿Cuántas veces me negué a ver lo obvio? Recordé una Navidad cuando, después de hacer la cena y limpiar el desastre, mi marido salía a fumar al balcón con amigos y mi hija apenas me miraba para decir gracias. Yo siempre aplaudiendo el éxito ajeno, negando mi propio cansancio. Creía que así era la vida, pero la carta de mi madre puso nombre y forma a mis heridas. Volví a leer el papel varias veces. Lloré, pero sin el desamparo que solía acompañarme. Mis lágrimas no eran ya de impotencia, sino de duelo por una versión de mí que no existe más. Sentí rabia, una rabia nueva y esperanzadora. Todo ese dolor tenía una causa, tenía culpables concretos, y sobre todo, podía tener un final. Por la tarde, sentada sola en la cocina, ese espacio donde pasé media vida sirviendo café y consuelo a otros, puse la carta sobre la mesa y la releí en voz alta, dejando que cada palabra calara hondo. No había marcha atrás. La verdad, esa verdad oculta por tanto tiempo, revelaba el mapa torcido de mi historia. A mi alrededor el silencio era otro. No anunciaba ansiedad, sino comienzo. Sabía lo que tenía que hacer. Al fin tenía pruebas, no para lanzarlas al rostro de nadie buscando rendición, sino como escudo para no dejarme engañar de nuevo. Decidí guardar la carta en el único sitio seguro, mi bolso. Iba a ser mi recordatorio de que nunca más iba a permitir que me usaran como excusa ni como solución ajena. Iba a hablar cuando quisiera, decir que no cuando me dolía y buscar tranquilamente mi propio camino, con el consejo en voz baja de mi madre, acompañándome. Sentía el pulso de mi corazón acelerado, pero también una calma inédita. No necesitaba venganza, solo la verdad y mi libertad. Antes de irme a la cama, respiré hondo junto a la ventana. Por primera vez, el aire fresco de la noche me llenó hasta el fondo. Apreté la carta contra mi pecho. La próxima vez que me mirara al espejo no sería para buscar errores, sino para recordar de dónde vengo y, sobre todo, hasta dónde no volvería jamás. El día del enfrentamiento definitivo amaneció gris e húmedo. Senti o cheiro amargo da chuva se misturando com o café frio sobre a mesa. O coração já apertado, mas estranhamente estável. Organizei meus pensamentos de forma simples. Era preciso falar, era preciso olhar nos olhos. Não por eles, mas por mim. Mário estava na varanda, camisa aberta, olhando as plantas secas do quintal. A casa toda parecia suspender o ar, como se até os quadros aguardassem o desfecho. Entrei devagar. Reparei na parede descascando atrás do sofá. Aquela imperfeição, antes irritante, hoje fazia sentido. Existia
exposta. Mário, precisamos conversar. Meu tom era plano. Impossível recuar. Ele virou a cabeça sem entusiasmo, com aquele tique de desprezo que eu conhecia tão bem. O que foi agora, Sônia? Mais uma crise sua? Me aproximei, sentindo o chão gelado sob os pés descalços. Olhei no fundo dos olhos dele. Procurei nele algum resquício de culpa ou vergonha, mas só vi cansaço e defesa. Não é crise. Eu entendi finalmente quem eu era aqui dentro. Só servia enquanto me anulava. Isso acabou. Ele bufou, riu curto e desacreditado. Ah, claro. Agora vem você com esse papo de libertação. É engraçado. Justo agora que a Júlia vai viajar e você deveria cuidar das coisas por aqui. A voz dele soava impaciente, querendo evitar escândalos, mas o nervosismo vazava nos gestos. Não vou mais ser a empregada nem escudo de ninguém. Tudo o que aguentei durante todos esses anos, que você fingia normal, eu cansei. Agora vou buscar o que perdi de mim mesma. Cruzei os braços, firme. Ele balançou a cabeça. E vai fazer o quê, Sônia? Vai viver da sua paraposentadoria mixuruca? Vai mendigar atenção por aí? Você se acha muito corajosa, mas já fez papel de louca demais. Dei um passo à frente. O cheiro de mofo e de velho ressentimento impregnava o ar. Continuei olhando direto, sem piscar. Chame do que quiser. Louca, ingrata, o que for. Não sou mais invisível. Chega de me pedir silêncio quando só você tem voz. Chega de tentar me convencer de que sou pequena. Eu mereço ocupar espaço. E agora vai ser assim. Eu decido. Uma pausa longa se instalou. Ouvi a chuva mais forte batendo no vidro. O reloginho da parede fazendo seu tic-tac nervoso. Você não sabe viver sem mim, Sônia. Vai voltar. Você sempre volta. Ele disse, mas sem convicção. Hoje não. E nunca mais. Respondi. Ele levantou a voz, desesperado. Isso tudo é culpa das suas amigas. Desse grupo de WhatsApp aí. Ficam colocando ideia besta na sua cabeça. Você era decente antes. Eu era ausente de mim. Não vou mais ser. Uma lágrima escorreu pela bochecha dele, misturada ao orgulho que desabava. Frustração pura. Você vai acabar sozinha, pensa que não sei? Sussurrou, tentando me atingir onde sempre doeu. Não me abalou. Senti um peso escorregar dos ombros. Respiração mais funda. O cheiro da chuva agora me agradava. Quase convite. Prefiro minha companhia honesta do que a sua sombra. Prefiro meu silêncio inteiro do que seu barulho podre. Ele girou a cabeça irritado. Socou a parede de leve. Nossos olhares se agarraram por um instante final, como corda prestes a arrebentar. Se sair por essa porta, não volto a correr atrás, Sônia. Vai ser o fim. Que seja. O fim do que nunca foi meu de verdade. Arrastei minha mala pequena até a porta, sentindo meus músculos leves, mãos firmes. Atravessei a sala devagar, tocando o batente de madeira descascada. Ali estava minha vida toda represada. Agora em vazão. Com a mão na maçaneta, olhei por cima do ombro e entreguei minha última frase. Afinal, só quem se liberta pode escolher para onde vai. Sai devagar, sem olhar para trás. A dezena de anos comprimidas no peito. Enfim, escapando em cada respiração profunda. Lá fora, a chuva era só começo, nunca castigo. El sol entra suavemente por la ventana de la cocina, pintando la mesa de madera con destellos dorados. Abro la cortina con delicadeza y, por primera vez en años, siento que el aire fresco me pertenece. Las paredes, ahora decoradas con plantas y fotos mías, sonriente en pequeñas aventuras recientes, parecen respirarse cómodas, finalmente libres de las sombras del pasado. Preparo café, escuchando el burbujeo y el aroma que llena el aire. Coloco mi taza favorita, la que nunca usaba para no arriesgarla. Hoy, la uso sin miedo. Siento la porcelana caliente entre mis manos y me doy cuenta de que ese pequeño gesto es mi manera de celebrar la libertad. El silencio ya no es pesado ni abrumador. Es mío. Camino descalza por el suelo recién lavado, los pies sintiendo cada textura, cada irregularidad. Todo me resulta nuevo. El zumbido del refrigerador, el sonido del reloj, incluso mi propia respiración parece acompasada, tranquila. Recibo un mensaje en el móvil. Es de Ana, una vecina con la que a veces compartí confidencias rápidas en el portón. Me invita tímidamente a un café en su casa. Sonrío y acepto. No me apresuro. Preparo mi desayuno con calma, cortando frutas de colores vivos, sabores simples, frescos, que me recuerdan que puedo elegir por placer y no solo por necesidad. Antes de salir, abro el armario.
Repaso la ropa y escojo una blusa que siempre me gustó, pero rara vez usé. Hoy me visto para mí misma. Frente al espejo me reconozco. Hay cansancio, sí, pero mis ojos brillan de una manera serena. Me peino con intención. Acaricio mi mejilla. Hay ternura donde antes solo había exigencia. Cruzo el pasillo. Observo los cuadros colgados con escenas de lugares que sueño visitar. Siento la promesa de futuro latiendo en cada imagen. Al pasar por la sala veo el cuaderno donde escribí la lista de cosas pendientes. Hoy no lo abro. Hoy simplemente vivo. Al salir al jardín el aire está tibio y lleno de aromas a tierra húmeda y flores recién abiertas. Me detengo un instante, cierro los ojos y respiro hondo. La brisa me despeina. Me recuerda que el tiempo avanza, pero lo hace a mi favor. Al llegar a casa de Ana, me recibe con una sonrisa sincera. Nos sentamos bajo el porche con tazas de café y risas compartidas. La conversación fluye fácil, sin filtros. Por primera vez, me siento vista y escuchada sin tener que mendigar atención, sin ese peso invisible sobre mis hombros. Entre sorbos y confidencias, descubro otras historias de resistencia y renacimiento. Me doy cuenta de que no estoy sola, de que hay más mujeres como yo, reconstruyéndose pedazo a pedazo. Siento un lazo suave, una hermandad silenciosa. Valoro ese encuentro, lo guardo como un pequeño tesoro. Al volver a casa, noto cómo la luz de la tarde pinta de tonos cálidos mi sofá, donde me dejo caer con un suspiro largo y contento. Ya no hay prisas, ni angustias, ni culpas ajenas adheridas a mi piel. Miro mis manos. Han trabajado, han sostenido mucho, pero ahora descansan. Me prometo usarlas para crear, sentir, acariciar, nunca más solo para servir sin fin. Elijo un libro, abro la ventana y dejo que la luz y el aire entren, sin barreras. Por la noche, enciendo una vela y escribo en mi diario una frase nueva. Me pertenezco. Ese es mi pequeño ritual. La llama parpadeando como mi esperanza, mi renacimiento silencioso y apasionado. Antes de dormir, dejo la ventana entreabierta. Afuera, el mundo sigue girando. Pero la diferencia es que ahora me siento parte de él. No solo una espectadora arrinconada en su propio hogar. Sonrío, segura de que hay camino por delante y que lo quiero todo. Con pasos firmes y corazón abierto, la vida empieza de nuevo y esta vez empiezo conmigo.